Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Es un gusto que me acompañen. Gracias a todos por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Bueno, se ha estado hablando mucho del tema que tiene que ver con los 8 militares que fueron liberados, presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A mí lo que me llama mucho la atención es la persistencia de López Obrador por engañar a la gente y desviar la atención de lo principal. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces y eso volvió a suceder. Ahora, ¿cuál fue el camino? Bueno, pues el camino de López Obrador para distraer a lo que él llama pueblo bueno y sabio, distraerlo de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es de que están abogados del ejército, abogados de la Sedena, son los que están defendiendo a los militares. Eso no lo critico porque la Constitución claramente, las leyes y la Constitución claramente lo dicen, ¿no? Toda persona imputada, toda persona presunta, que ha cometido un presunto delito, pues tiene derecho, así se trate de quien se trate, tiene derecho a la defensa, a tener un abogado defensor. O sea, eso es elemental. O sea, eso no lo critico. Lo que yo critico es la parte en la que el presidente no menciona para nada que son abogados de la propia Sedena, que son abogados del ejército, que están defendiendo a los militares implicados. ¿No? O sea, de eso no dice nada. ¿Sí? Tampoco dice lo que ha faltado de su deber la Fiscalía General de la República, entre otras cosas, pues en presentar ojo con lo que estoy diciendo, presentar pruebas, ¿sí? De las acusaciones que están haciendo con los militares. Y tiene que presentar pruebas de lo que cada uno hizo, de lo que cada uno cometió de delito. Ese es el trabajo de la Fiscalía General de la República que no lo ha hecho. No obstante que desde junio que se dictó, desde junio creo que del 2022, creo, o 2023, no lo recuerdo, pero o sea, ya tiene tiempo que se dictó esa prisión preventiva a los presuntos militares involucrados, y sin embargo no ha presentado pruebas, pero hay una clara omisión de la Fiscalía General de la República que le ayudó precisamente también para que quedaran en libertad esos militares, que obviamente López Obrador se calla. ¿Y cuál fue el caminito? ¿Cuál fue el caminito? A tratar de involucrar en el asunto a la ministra Norma Piña. ¿Cómo lo hizo? Le pidió a la secretaria de Gobernación que revelara una carta que le envió la secretaria Luis Alcalde a la ministra Norma Piña advirtiéndole de que podrían ser liberados. Así. ¿Para qué le mandan la carta? ¿Para qué le mandan la carta a la ministra Norma Piña? El actuar de los jueces de acuerdo a la Constitución debe ser independiente. Amén de que los asuntos que tiene que tratar un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, son los que competen y que llegan a la Suprema Corte. Y esto hay que adicionarle una confesión más, ¿eh? de, de López Obrador, buscando intervenir en el Poder Judicial, que su gobierno, el Poder Ejecutivo, ¿sí?, interfiera en el Poder Judicial. Sabemos que la Constitución garantiza la división de poderes, por lo tanto es una violación a la Constitución, y de nuevo López Obrador, con tal de seguir el show, sabiendo que millones de tarugos le van a seguir aplaudiendo sus shows y lo van a seguir apoyando, ¿sí?, no tiene empacho en esas conferencias mañaneras financiadas con dinero del pueblo, ¿sí?, no tiene empacho de, 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 de confesar inclusive lo que está haciendo, de manera velada por supuesto, con tal de querer embarrar en un asunto en el que el principal actor que ha fallado es la Fiscalía General de la República, pero hay que meterle a la gente que es asunto de Norma Piña, que es asunto del Poder Judicial. Miren, vámonos por partes. En primer lugar, la carta
que ordenó López Obrador que enviara a la secretaria de Gobernación a la ministra Norma Piña era confidencial. ¿Por qué confidencial? Pues porque obviamente implica una prueba más de la intervención del poder ejecutivo del país en el poder judicial. Pero ya ante la liberación y ante lo mal que queda el gobierno de López Obrador por el asunto del caso Ayotzinapa, por esta situación, pues no importa, el chiste es embarrar y buscar que quede mal la ministra Norma Piña, entonces que revele esa carta la secretaria de Gobernación, ¿sí? Pero, no lo digo yo, lo dice gente experta, expertos constitucionalistas, juristas, son los que dan cuenta de que eso no es viable, esa carta que le mandó pedir, que le mandó la secretaria de Gobernación diciéndole, ¿qué quieren que haga la ministra Norma Piña? Miren, no lo digo yo, miren, vean esto. Pese a petición de la Segov, la ministra Norma Piña no puede intervenir en resolución de los jueces. Vean cómo está esto bien documentado, qué es lo que López Obrador no presenta y prefiere engañar y distraer a la gente de ello. La secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, envió a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, una carta en la que el gobierno federal, o sea, el de López Obrador, advierte el riesgo de modificar las medidas cautelares de 8 militares relacionados con el caso Ayotzinapa, que ahora llevarán su proceso en libertad. Pero la ministra, explicaron especialistas, no está facultada para influir en las decisiones de otros jueces, ministras o magistrados. Las medidas cautelares fueron promovidas por un juez federal y revisadas por una jueza del tribunal colegiado en materia penal. En este caso, los juzgados de distrito son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, capítulo 3, las facultades de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se centran en representar a la Suprema Corte y la administración de ese órgano autónomo. De hecho, el artículo 17 constitucional sobre la independencia judicial señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Fíjense todo lo que por el show López Obrador busca distraerle al llamado pueblo bueno. La Suprema Corte y demás tribunales analizan si las resoluciones de los jueces están apegadas a derecho. En caso de que no o tengan algún error, se puede apelar siempre y cuando exista argumento jurídico que lo valide, y si la resolución tampoco satisface, los demás jueces no pueden intervenir. Fíjense, tampoco satisface, los demás jueces no pueden intervenir, explicó a El Sabueso Arturo Rodríguez, especialista en Derecho Constitucional. Por lo que, de acuerdo con Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la petición de la Secretaría de Gobernación no es viable, ya que tanto la Suprema Corte, los ministros y magistrados resuelven de manera autónoma, sin injerencia de terceros, incluyendo el Poder Ejecutivo. ¿De qué estamos hablando? La advertencia del alcalde llegó mediante la carta fechada el 12 de diciembre de 2023, pero que hizo pública el pasado 23 de enero por instrucción presidencial. Resalta relevante porque al modificar la prisión preventiva, eso es parte del contenido, resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país, señala el escrito. Esas medidas cautelares fueron promovidas por un juez federal en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que determinó que se tenía que imponer la prisión preventiva oficiosa a los 8 militares. Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó a El Sabueso que en el caso de los militares es un proceso penal a nivel federal por la posible comisión del delito de desaparición forzada, en el cual, al ser vinculados a procesos, se determina si deben imponer o no medidas cautelares. En un primer momento, un juez determinó que sí se les tenía que imponer la prisión preventiva oficiosa. Estas 8 personas lo que promovieron fue un amparo indirecto
Y lo que resolvió otro juez, pero ahora es un juez de amparo, es que se tenía que revisar la imposición de esa prisión preventiva oficiosa y que se tenía que determinar si se justificaba o no se justificaba imponer la prisión preventiva, señaló. Dicha decisión, dicha decisión no fue impugnada por la Fiscalía. O sea, lo tenía que hacer la Fiscalía General de la República, la del gobierno de López Obrador, y no lo hizo. ¿Sí? Fíjense, como esto no lo dijo en la mañanera López Obrador, ahí no criticó que tenía la obligación la Fiscalía de impugnar y no lo hizo. Fíjense, para que vean hasta dónde llega el show. Razón por la que el proceso pasó a un tribunal colegiado que modificó la resolución que había dictado el juez de amparo, pues ya no era necesario volver a debatir si había que emitir otra medida y si se justificaba la imposición de la prisión preventiva. Luis Alcalde pensaba que la ministra Piña estaría dispuesta a influir indebidamente en la resolución de un asunto que no le corresponde, lo cual es una petición abiertamente ilegal, repito, ilegal, otra más del gobierno de Obrador, ilegal y que va en contra del principio fundamental que es la independencia judicial, señaló Martín Reyes. ¿Quién debió enviar esa carta sería la Fiscalía General de la República, es la que debió de haberlo mandado. Órgano autónomo encargado de perseguir los delitos, la que por cierto no impugnó la modificación de medidas. Por otra parte, si los encargados de preparar las averiguaciones y alegatos de sujeción a proceso no hacen bien la chamba, el juzgador resuelve con lo que le dan. Si no le dan nada, no puede dictar resoluciones a contentillo, coincidió Arturo Rodríguez. Así es como está el asunto, amigos. ¿Sí? Esto es lo que López Obrador, para que el pueblo bueno no sepa la parte de culpa que tiene su gobierno en la liberación de los 8 militares, mejor buscar la manera de embarrar a la ministra Norma Piña en un asunto que no le corresponde. Miren, Fiscalía General de la República no impugnó amparo otorgado a militares. Así, esa fue la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal al respecto. El Consejo de la Judicatura Federal reveló que la Fiscalía General de la República no impugnó el amparo concedido por un juez a los 8 militares implicados en el caso de Ayotzinapa, que fueron liberados el pasado 20 de enero tras la modificación de la medida cautelar de prisión justificada que les había impuesto otro juez especializado en el sistema penal acusatorio. El organismo que agrupa a jueces y magistrados emitió un comunicado en respuesta a la amenaza de la Fiscalía General de la República de iniciar carpetas de investigación en contra de los juzgadores federales que han absuelto o han liberado a presuntos implicados en el caso de Ayotzinapa por incurrir en delitos contra la administración de la justicia, afectando a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. Fíjense cómo cuando se da este anuncio, ¿sí?, de este amparo y de esta liberación, entonces si sale la Fiscalía que debió de haber impugnado, que eso debió de haber hecho, no, sale con que se les va a ir encima a los que decidieron la liberación. A ver, ¿y por qué no hizo lo que debía desde el principio para buscar precisamente evitar que se les liberara? Ahí sí no hizo nada. ¿Quién me dice a mí que esto no es parte de los planes de engaño de López Obrador? No impugnes, déjalo así. Al rato vemos cómo le echamos la culpa acá. Y mientras, porque eso sí es un hecho, eso sí ha sido demostrado en las propias mañaneras, López Obrador está defendiendo al ejército del asunto que tiene que ver con Ayotzinapa. Lo ha estado haciendo en mañaneras. Así que ¿quién me dice a mí que no por un lado? Tú déjalo así y al rato vemos cómo se lo echamos allá. Porque eso sí sabemos. Eso sí sabemos. No me vengan con que la ley es la ley. A ver cómo torcerla. Y así logramos nosotros nuestro engaño, ¿no? Fíjense nada más.
El Consejo de la Judicatura Federal acusó a la Fiscalía General de la República de ser omisa al no impugnar un fallo judicial a favor de los elementos castrenses, determinación que finalmente derivó en el fallo para que los 8 militares procesados por el delito de desaparición forzada enfrentaran su proceso en libertad. De acuerdo con la línea de tiempo que presenta, la judicatura explicó que los 8 militares procesados en el caso de Ayotzinapa enfrentan un proceso penal por el delito de desaparición forzada ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a cargo de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo. Derivado de dicho expediente, la jueza en materia penal les impuso la prisión preventiva oficiosa y les negó la libertad, mientras continuaba el proceso en su contra en una audiencia celebrada el 22 de junio de 2023. ¿Sí? Fíjense, el Consejo de la Judicatura Federal detalló que la defensa de los 8 imputados castrenses promovió un juicio de amparo indirecto contra ese fallo, mismo que le tocó resolver al juzgado 15º de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México. En su sentencia, el juez de amparo resolvió conceder la protección de la justicia federal para el efecto de que se revisara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en una nueva audiencia del juzgado de procesos penales, pero prescindiendo de las consideraciones establecidas en el artículo 19 de la Constitución por ser contrario a lo que estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la materia. Según el Consejo de la Judicatura Federal, la determinación del juzgado de amparo que obligaba a celebrar una nueva audiencia fue impugnada por los militares y no por la Fiscalía General de la República. O sea, ellos sí lo impugnaron, pero la Fiscalía no lo hizo, ¿sí? Por lo que el caso fue turnado a un tribunal federal colegiado. En desacuerdo con dicha decisión, únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la Fiscalía, del cual conoció el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Por lo anterior, la nueva audiencia no se llevó a cabo y le tocó conocer de la impugnación al primer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, mismo que meses más tarde resolvió el citado recurso en revisión. Así, en una sesión celebrada el pasado 30 de noviembre de 2023, los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Asensio decidieron modificar la resolución para el efecto de que no se realizara una nueva audiencia. Así. Con la nueva determinación del Tribunal Federal, tanto la Fiscalía General de la República como la Asesoría de las Víctimas se quedaron sin oportunidad, fíjense, por no haber presentado su impugnación la Fiscalía, fíjense, tanto la Fiscalía como la Asesoría de las Víctimas se quedaron sin oportunidad de exponer por qué era necesario cambiar la prisión preventiva oficiosa por la prisión preventiva justificada para proteger los derechos de las víctimas. Posteriormente obligada por el amparo, posteriormente obligada por el amparo que dictó el tribunal colegiado a favor de los militares, el pasado 20 de enero la jueza en procesos penales federales Raquel Ivette Duarte Cedillo se vio obligada a resolver sin escuchar nuevos argumentos de las partes y con los antecedentes dados en la audiencia de junio de 2023, resolvió que no era procedente imponer a los inculpados la prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, determinó modificar la medida cautelar en favor de los 8 militares sin poder pronunciarse sobre la prisión preventiva justificada, argumentando que la prisión oficiosa no era idónea ni pertinente para mantener a los imputados al alcance de la justicia. De esta forma, en lugar de la prisión preventiva, la juzgadora impuso 5 medidas cautelares para que los militares enfrenten su proceso en libertad. Entre ellas, el pago de una garantía o fianza de 50,000 pesos por cada uno de los elementos castrenses. Además, deberán firmar ante el juzgado cada 15 días. No podrán viajar al estado de Guerrero, donde ocurrió la desaparición de los 43 normalistas. Tienen prohibido acercarse a las familias de las víctimas y también se les prohibió salir del país, por lo que deberán entregar pasaportes y visas. Fíjense cómo no nada más fue una liberación de que los dejaron libres como si nada. No, siguen enfrentando un proceso y se les cambió la medida cautelar. Pero aquí lo importante, vuelvo a reiterar, por eso aunque me fui largo en esto, ¿sí? Vuelvo a reiterar
Fíjense cómo López Obrador, lo que se sacan de la mano. Ya estaba, fíjense, ya estaba predeterminado. Ellos ya sabían. ¿Por qué lo iban a saber? ¿Por qué lo iban a saber? Porque la fiscalía no ha presentado ni siquiera las pruebas. Así de fácil. No ha presentado las pruebas. Y aunque la carta que mandó Luis Alcalde dice en una parte de la carta, déjenme ver si la encuentro aquí para podérsela mostrar. Hay una parte de la carta que dice lo siguiente, miren. A ver si uy, se ve muy chiquito. A ver si se puede en otra imagen y ver más grande. Ay, no, más o menos. Miren, en esta parte dice esto. Dice enlace. En la sección, en la sesión, en aquella sesión, los magistrados estimaron fundado el agravio aducido por los 8 militares. No, pues el agravio está fundado. Lo que ocurrió, ese es el agravio. Pero lo que tiene que hacer no es nada más fundar el agravio. No, nada más se tiene que fundar el agravio, sino se tiene que probar la participación de cada uno de los 8 militares en el asunto. Esas son las pruebas que no ha presentado la fiscalía. Entonces, fíjense cómo todo esto viene preparado por parte de López Obrador y todo su clan para engañar. ¿Por qué ellos esperaban de que los podían liberar? Pues obviamente, pues si la Fiscalía General de la República no presenta pruebas, si la Fiscalía General de la República que debe impugnar no lo hace, pues los van a liberar. Pero hay que agarrar y hacer completamente de lado, ya les digo, que son los propios militares de la Sedena del pueblo, ¿cómo les llama al ejército? El pueblo uniformado, que según así le llama pueblo uniformado, para que la gente se identifique. Bueno, la misma Sedena, el mismo pueblo uniformado está defendiendo a los militares, como también López Obrador lo ha hecho en sus mañaneras. Sí. Pero hay que hacerle creer a la gente que ellos sí quieren resolver el caso de Ayotzinapa, pero que es el Poder Judicial el que se los impide. Así es el show, así es el engaño. Nada, absolutamente fuera de lugar esa carta, y al contrario, esa carta es una prueba más. Y qué bueno que la hicieron pública, porque ahí va una prueba más, de la violación por parte de López Obrador de la división de poderes, de cómo viola la ley como le viene en gana el presidente. Por eso no es de extrañar que se esté dando una elección de Estado, porque hay que buscar a como dé lugar imponer a como dé lugar a su consentida Claudia Sheinbaum, para que simplemente todo lo que López Obrador está violando en cuanto a ley electoral, en cuanto a la Constitución, en cuanto a la ley y a la Constitución en temas como este, ¿sí?, quede impune. Por eso, ese es uno, desde mi punto de vista, ese es uno de los principales motivos por lo que ya inició desde hace más de un año una elección de Estado en México. Esta sí, probada y súper comprobada. Y eso que todavía falta lo que viene. Bueno, ok, amigos, pues ahí está el asunto, y bueno, otro tema que quiero que hablarles aquí en este programa, porque me pareció una burla descarada, ¿sí? Como les digo, siempre López Obrador tratando de desviar a la gente, desviar a la atención de la gente, de las fregaderas de su gobierno. Se dijo que uno de los motivos por el que se tenía que cancelar el aeropuerto de Texcoco, pues era precisamente porque le iba a salir muy caro a los mexicanos. Un proyecto que presupuestalmente hablando, se planteó el que iba a costar 300,000 millones de pesos. No, se tenía que cancelar porque salía muy caro. Corrupción de la que siempre habló López Obrador y que obviamente nunca aprobó. Bueno, pues resulta ser, y ahorita se los voy a demostrar, ¿sí? Resulta ser
que salió más caro el caldo que las albóndigas. Sí, salió más caro el caldo que las albóndigas. Terminó pagándose más por un aeropuerto chafa. Fíjense, por un aeropuerto chafa que por esa obra que al menos se pintaba iba a ser de veras un aeropuerto de primera. Por lo menos ese plan. Por lo menos así iba el plan, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, López Obrador decidió, a pesar de lo que le dijeron miembros de su gabinete, como el secretario de Comunicaciones, el secretario de Hacienda, en fin, a pesar de lo que le dijeron, ellos que son expertos, salió López Obrador y él mismo lo confesó en la mañanera de que hasta lo estuvo pensando mucho, consultar al pueblo. Los expertos con argumentos y con todo, le explican las cosas, no, pero hay que consultar al pueblo, al que tiene ¿cómo se dice? Bueno, que lo tiene adoctrinado, ¿sí? Y que nomás con sus argumentos ideológicos basta para que toda esa horda, a la que pertenecí yo también, y ya me la sacudí, ¿sí? Termináramos votando, porque yo también participé y voté a favor de que se cancelara la obra de Texcoco. La verdad, se los digo. Estaba yo también ideologizado. ¿Sí? Pero yo ya me sacudí ya de hace tiempo. Yo en cuanto empecé a detectar, y aquí lo he explicado muchas veces en qué momentos empecé a detectar las farsas de López Obrador, yo me sacudí. Entonces, en ese tiempo, consultar al pueblo. Claro que no le explicó al pueblo, nunca le explicó López Obrador al pueblo lo que iba a costar esa cancelación. O sea, esa sí se la cayó. Y ahora empiezan a vivirse las consecuencias de esa cancelación. Bueno, eso fue lo que, a grosso modo, Carmen Aristegui, en una serie, va a ser creo que de 2 reportajes, expuso. Que tiene que ver con el desvío del TUA. ¿Qué es el TUA? El pago por el uso de aeropuerto. El derecho de uso de aeropuerto que se paga dentro del costo total del boleto de avión cuando las personas compran su viaje. ¿Sí? Entonces, ese TUA que fue diseñado precisamente para costear los gastos inherentes a mantenimiento, actualización, reparaciones, ampliaciones, de todo lo que vaya necesitando en los aeropuertos del país, ¿sí? Resulta ser que ese TUA que se cobra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se está usando para eso, se está usando para pagar a los tenedores de los bonos que inicialmente los obtuvieron cuando se pusieron a la venta, cuando se inició esa obra de Texcoco en el gobierno de Peña Nieto. Los tenedores compraron los bonos y ahora hay que pagarlos. Ese costo de cancelación, obviamente López Obrador nunca dijo nada, nunca nos dijo nada a los mexicanos a la hora de plantear que el pueblo votara si seguía o no esa obra. Pero él ya lo hizo así. Al fin y al cabo, las consecuencias de esto, hasta él mismo puede decir, pues yo le pregunté al pueblo, el pueblo es el responsable de todo ese costo, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso podría decir. Pero lo que sí hizo fue volver a mentir y a minimizar este reportaje de Carmen Aristegui de esta forma. Vean. Bueno, está sacando un reportaje, Aristegui, sobre el aeropuerto de Texcoco. ¿Saben a quién le habían dado el contrato para hacer la pista en Texcoco? Uno de los dueños. Imagen. ¿Qué tiene que ver un medio de comunicación con hacer una pista? A ver. Fíjense las tomadas de pelo que se avienta. Por eso, miren, hasta ahí quedó la escena ahorita que le puse la pausa. Yo siempre lo he dicho de un tiempo para acá. Se ve en la sonrisa burlona de López Obrador porque se está burlando del pueblo. ¿Qué tiene que ver un empresario? ¿Qué tiene que ver un empresario de un medio de comunicación con construir una pista? ¿Qué tiene que ver un empresario? Yo le preguntaría a Obrador. ¿Qué tiene que ver un empresario dueño de restaurantes como Sanborns en la construcción, incluso ahora del Tren Maya? Estamos hablando de su cuatito ahora, Carlos Slim.
Carlos Slim se dedica a las comunicaciones, tiene restaurantes, tiene tiendas departamentales y también tiene constructora. A ver, ¿por qué de Carlos Slim no dice nada? A ver, ¿por qué no dice qué tiene que ver un dueño de restaurantes con la construcción de un tren? Ah, ¿verdad que ahí sí se calla? Ahí sí no dice ni pío. Ahí sí no dice ni pío. Sí, se lo va para que vean con qué sale con tal de tener distraído al pueblo de, principalmente a su pueblo bueno, ¿no? De las fregaderas de su gobierno. Y continuamos. De un aeropuerto. Y eso es lo que está defendiendo Carmen Aristegui. A lo mejor ni lo sabe. O es tanto el enojo, porque yo sostengo que ella le ha ayudado mucho, o le ayudaba mucho al conservadurismo. Porque le ayudaba mucho al conservadurismo. Si no fuera, porque también Carmen Aristegui, desde hace mucho tiempo yo lo señalé, Carmen Aristegui también durante mucho tiempo también sacó información muy dura de las fregaderas del gobierno de Peña Nieto, de las de Calderón. Y eran reportajes de dónde creen, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eran reportajes basados en las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero cuando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha estado haciendo lo mismo, de investigar lo que está pasando en el gobierno, cuando sacaba sus trabajos, ni pío decía López Obrador de que ese organismo era financiado de allá de Estados Unidos para golpear al gobierno. Ahí sí no decía nada. Aprovechaba esos trabajos que eran publicados por medios como Carmen Aristegui y entonces hacía sus banderas políticas, Obrador. Ahora que es a su gobierno, entonces ahora sí son de lo peor. Ahora ya no. Fíjense nomás. Y atizaba, hacía creer a muchos de que hacía un periodismo independiente, ¿no? Y también como en aquel entonces no había nada, todo estaba completamente controlado. Y no existían las redes sociales, o estaban empezando. Entonces de repente pues era la oposición, se convirtió en la paladina de la libertad. Entonces, como nosotros pues ya lo que queremos es que se acabe la simulación, que haya definiciones claras, porque hacía mucho daño el manejo, ¿no? El control de los medios. Pues por eso le pagan más, recibe más Loret, la licenciada Piña, porque el servicio de Loret para la oligarquía es más eficaz. López Obrador habló de que es empresario, según él, es empresario de un medio de comunicación de imagen, fue al que le dieron el contrato para resolver una pista. Miren, aquí me llamó mucho la atención la respuesta que da una persona, documentada por supuesto, y aquí viene. La empresa se llama Prodemex, pero fíjense, Prodemex es parte del consorcio que ganó los dos contratos más importantes de las primeras fases del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la pista 3 y el edificio terminal. El proyecto fue cancelado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a finales del 2018, luego de la realización de una consulta nacional. El contrato del edificio terminal asciende a 84,828 millones de pesos. Fue ganado, ojo, fue ganado por el consorcio integrado por Carlos Slim. Ahí sí no dice nada, ¿verdad? Nunca ha dicho nada López Obrador, de los jugosos contratos de Carlos Slim, que ahora ya es su cuate, con ese aeropuerto, que como él decía era un barril sin fondo de corrupción. Y nunca dijo nada. ¿Sí? Fíjense, el consorcio fue Carlos Slim con Sixa, Carlos Hanron, vean cómo los cuates del mismo priismo, odiado por el pueblo, pues es el ganón, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense, Carlos Hanron, pues obviamente, Hermes y la Peninsular. Estamos hablando de ese contrato que fue para el nuevo aeropuerto del gobierno para el aeropuerto de Texcoco en el gobierno, ¿no? Bernardo Quintana con ICA, Hipólito Yeral con GIA más A y Prodemex. Fíjense cómo el contrato no fue solamente para esa empresa, de eso que dice él que el dueño es el de Grupo Imagen, que no es una mentira, porque también aquí mismo dice uno de los dueños, y es la verdad, es todo un consejo, ¿sí? Son accionistas. Uno de los dueños tiene una empresa de construcción, uno de los dueños de Grupo Imagen. Es uno de los dueños.
Nomás para que vean hasta dónde llegan las mentiras con las que se avienta este López Obrador. Bueno, pero ¿qué fue lo que realmente López Obrador nos quiso ocultar? Voy a leerles una parte de ese reportaje. La decisión presidencial de cancelar el proyecto del Aeropuerto Internacional de Texcoco les va a costar a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 196,350 millones de pesos. Si ustedes le suman esos 196,350 millones de pesos, que es el costo de la cancelación y que se le está cargando a los pasajeros, súmenlo a lo que costó el aeropuerto el mentado AIFA. Y va a resultar que se ha gastado más en lo de ese aeropuerto y en pagar la cancelación del de Texcoco que si se hubiera terminado esa obra. ¿Qué es lo que le propusieron los miembros de su gabinete, que por cierto le renunciaron? ¿Sí? Por lo que le proponían que mejor se terminara. Fíjense, la orden del presidente López Obrador de suspender la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el de Texcoco, ha provocado una cadena de irregularidades que abogados expertos en derecho aeronáutico consideran violatorias de las leyes del sector, al grado de que podría fincarse una responsabilidad penal por el delito de peculado contra las autoridades ejecutoras. El costo financiero del capricho del presidente López Obrador de cancelar el aeropuerto de Texcoco está siendo financiado directamente por los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que con sus tarifas de uso de aeropuerto, el TUA, están pagando 196,350 millones de pesos de la deuda que dejó Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, concesionario gubernamental del Naim, o sea, del aeropuerto de Texcoco, así se le llamaba Naim, y quien de forma también de forma indirecta por todos los mexicanos que a través de sus impuestos financian los recursos adicionales que se le otorgan al aeropuerto Benito Juárez para que pueda seguir operando. El adeudo que se está pagando con el dinero que se le cobra a los pasajeros por el uso de aeropuerto capitalino está configurado por un capital de 4,200 millones de dólares más intereses. Los 196,000 millones equivalen a 130 años de presupuesto programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el propio aeropuerto capitalino para el 2024. A 1,187 millones de vacunas COVID al precio que las compró el gobierno federal, a 37 años de presupuesto para el Senado de la República, a 181 años de presupuesto para el INAI o a 32 años de presupuesto asignado este año para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, nomás para que vean el costo, lo que implicó el costo. El uso del TUA para algo ajeno a lo establecido en el programa maestro del desarrollo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va en contra del propósito original de la tarifa y representa un desvío de fondos que viola la ley. Ojo, que viola la ley de aeropuertos y su reglamento, señalan los abogados especialistas en derecho aeronáutico Rogelio Rodríguez Garduño y Pablo Casas Lías. Este desvío, firmado a 30 años con los acreedores de deuda del proyecto de Texcoco, pone a los usuarios del aeropuerto de la Ciudad de México en riesgo por las malas condiciones que tiene el principal aeropuerto de México y América Latina, debido a la falta de recursos para atender desperfectos y cubrir sus requerimientos operativos y de seguridad. Alejo Botello, actual subdirector de finanzas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, admitió en entrevista para Aristegui Noticias que le preocupa que suceda un accidente grave en el parte aire del aeropuerto, o sea, lo que viene siendo pistas, aviones, aterrizajes y despegues, por la falta de mantenimiento en las instalaciones. De acuerdo con la ley, el mantenimiento, modernización e inversión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debería estar garantizado económicamente por la TUA, pero el uso de este ingreso para pagar la deuda causada por la decisión del presidente López Obrador provoca que el actual gobierno tenga que destinar recursos adicionales del presupuesto federal para cubrir los déficits del aeropuerto. Fíjense. El origen de la deuda. La cancelación del Naim fue una de las principales consignas de López Obrador durante su campaña presidencial en 2018, pero ya como presidente electo, reconoció que no estaba totalmente convencido de poner fin a la magna obra
que se estaba construyendo en Texcoco. En febrero de 2023, el presidente reveló durante un acto en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que desde su victoria en las elecciones presidenciales del 2018, solicitó a Alfonso Romo, quien era su jefe de la oficina de la presidencia, solicitó a Alfonso Romo, quien sería su jefe de la oficina de la presidencia, a Carlos Ursúa, su primer secretario de Hacienda, y a Jiménez Espriu, quien fue designado secretario de Comunicaciones y Transportes, que elaboraran un informe detallado con el fin de tomar la decisión sobre la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Teníamos ya que resolver y les pedí que valoraran todo. Fíjense, se los pidió. Y se decidiera si continuábamos con el aeropuerto de Texcoco o se construía el aeropuerto Felipe Ángeles, y me entregaron el dictamen una tarde. Y los tres coincidían en que había que continuar con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Aseguró. No dormí esa noche porque yo estaba convencido, recordó. Por lo que la mañana siguiente anunció la realización de una consulta que decidiría el futuro de las obras más importantes del sexenio de Enrique Peña Nieto. Fíjense la tomada de pelo brutal. Porque antes de consultar al pueblo, debió López Obrador presentar los argumentos que le dieron el secretario de Hacienda, el secretario de Comunicaciones y su jefe de la presidencia. ¿Qué argumentos le dieron? ¿Qué explicación le dieron? ¿Qué informe? Ese informe nunca lo presentó. Y entonces, ¿con qué fuimos? Porque yo también fui, lo reconozco que metí la pata en muchas cosas, pero ya se me quitó, ya me sacudí el adoctrinamiento, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Consultar al pueblo únicamente con el show ideológico que se aventó en campaña. Pues todos a ponerle que no continuara. Porque no nos dio a conocer ese informe. Viene a hablar de eso hasta ahorita en el 2023. Así o más claro, ¿cómo engaña este presidente al pueblo, a los mexicanos? Bueno, la consulta, que duró 3 días, fue ampliamente cuestionada por constitucionalistas, empresarios y analistas por no tener fundamento legal para ser vinculante, porque además ni siquiera eso tenía. No obstante, el lunes 29 de octubre de 2018, antes de tomar protesta como presidente López Obrador, ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer los resultados de la consulta ciudadana. Fíjense, no dio a conocer nunca otra cosa, pero bueno, ciudadana, y anunció la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? O sea, fíjense, sí dio a conocer el resultado de la consulta, pero no dio a conocer nunca qué fue el informe que le habían dado al respecto su gente, que en ese momento le dijo que continuara la obra de Texcoco. Bueno, junto con el anuncio, propuso construir 2 pistas adicionales en la base militar de Santa Lucía, reactivar el aeropuerto de Toluca y mejorar el funcionamiento del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para solucionar el problema de la congestión aérea capitalina. 5 años después de ignorar el dictamen de sus consejeros y que tampoco le dio a conocer al pueblo, y usar como excusa una consulta no vinculante, los pasajeros que vuelan desde la Ciudad de México viven las consecuencias del capricho de López Obrador de cancelar el Naim. Para suspender el proyecto, se argumentaron posibles actos de corrupción o daño patrimonial. A la fecha, no se ha presentado ningún tipo de denuncia en ese sentido. También se manifestaron las inconveniencias respecto a las condiciones físicas y químicas en el suelo y subsuelo desfavorables para la construcción y mantenimiento del aeropuerto. Al respecto, hubo posturas divergentes de especialistas nacionales e internacionales. Hoy se tiene un aeropuerto internacional Felipe Ángeles que solo movilizó 2.6 millones de pasajeros en todo 2023. Un aeropuerto de Toluca que tiene 400,000 pasajeros menos que hace 10 años. Y un aeropuerto de la Ciudad de México saturado. Se supone que todo eso era para acabar con la saturación del aeropuerto capitalino. Y miren. Y un aeropuerto internacional de la Ciudad de México saturado y que carga con la mayor consecuencia del capricho, una doble tributación de los pasajeros y el riesgo de un accidente para sus usuarios. Ahí lo voy a dejar, es la primera parte. No, hay más, hay más. Nada más que ahí lo dejo. Creo que considero que con esto, para fines de lo que yo quiero dejar en claro, están ya más que demostrados, ¿no? ¿Sí? Así de claro y de fácil son la manera de engañar por parte de López Obrador. Igual pasó ahora.
Ahora acaba de pasar en su conferencia mañanera. Miren esto. Minimiza Andrés Manuel López Obrador aumento de inflación de primera quincena de enero. Es un brinquito. Sí, no, pues con lo que se están enriqueciendo sus hijos, con todo lo que él gana en la presidencia y que nos oculta. Él y todos los de Morena en el Congreso nos lo ocultan. ¿Cuánto realmente gana el presidente? No sabemos, pero nada más sé que sí que gana los 155,000 pesos al mes, porque él se redujo el sueldo, ¿sí? Y todo lo demás de remuneración, ¿qué? Como a él le sale gratis todo, ahí en su cargo de presidente. Ay, pues es un brinquito más, un brinquito que se ve reflejado en disminución del poder adquisitivo. ¿De qué sirve el peso fuerte? ¿De qué sirve presumir el aumento rimbombante del salario mínimo llevado a cabo gracias a la patraña que construyó el PRIAN desde antes, acordado con los mismos potentados que ahora son sus cuates de López Obrador? ¿Para qué? Para que nomás el puro salario mínimo aumente y todos los demás salarios sigan paupérrimos. ¿Sí? Fíjense todas las mentiras y engaños. Todo se dispara de precio, inclusive por culpa del crimen organizado, que por medio de las extorsiones y el cobro de piso, se ha estado incrementando el precio de productos también. Pero hay que decir que no pasa nada, es un brinquito. A fin y a cabo, los que nos jodemos a pagar el brinquito somos el pueblo. Miren nomás. Durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional fue cuestionado a voz alzada sobre el registro de los primeros días del año, donde según el Índice Nacional de Precios al Consumidor se tuvo un avance quincenal de 0.49%, mientras que en su comparación anual los precios aumentaron en promedio 4.90%, algo que para el primer mandatario pues es poquito. Pues claro, imagínense, nada más de sus 6 años de mañanera y me voy a quedar corto, y créanme lo que me voy a quedar corto, Nada más en sus 6 años de mañanera, el señor se va a ir con 6 millones de pesos limpiecitos. Porque ropa, comida, servicios, todo lo que él y su familia tienen, es a cuenta de la nación. Por lo menos, Y estoy seguro que me quedo corto. Con el tiempo nos enteraremos, ténganlo por seguro. No, pues para alguien que en 6 años gana 6 millones de pesos, no, pues claro que es poquito. Al fin y al cabo, el que se va a joder es el pueblo bueno. Pero hay que decirle que es poquito al pueblo bueno. Para que a pesar de que las amas de casa estén sufriendo las de Caín, porque cada vez que van al mandado está más caro todo. Sigue pasando eso desde el año pasado. ¿De qué nos sirve el peso fuerte? Que miren, hasta el dólar está más barato. ¿Y de qué nos sirve? Las tortillas costaban 12 pesos cuando él inició y ahora ya están en 22 pesos el kilo. Por lo menos donde yo ando. 22 de 12 pesos el kilo. Así que a mí como ciudadano, ¿de qué carajos me sirve su peso fuerte? Su disque peso fuerte. Que no es otra cosa más que un peso inflado artificialmente, por supuesto. Prueba de ello es que a nosotros nos sale más caro todo. Igualito que si el dólar hubiera subido, así nos está yendo. Fíjense. Fíjense lo que dijo. Pues que estamos empezando el mes y van a ir bajando. Lo importante es que no pase de 5. Es poquito, es un brinquito. Lo importante es que no pase de 5. Sí, no, es que no pase de 5. Al fin y al cabo el brinquito, o sea, que el que se jode a pagarlo es el pueblo. Y como él sabe que sigue teniendo millones de adoctrinados, que a pesar de que ellos mismos se enfrentan a precios más caros en todo lo que compran, ya los estoy viendo. Es un honor estar con Obrador. Ya los estoy viendo. Bueno, fíjense, el 4.9% de inflación superó las expectativas del Banco de México y de los analistas financieros y representó el 5º incremento consecutivo en este indicador. O sea que estamos hablando, fíjense, estamos hablando de 5 brinquitos, no de 1. Bueno. De acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
Con esta se suman 5 quincenas consecutivas de aceleración sin que se logre el objetivo del Banco de México del 3% más menos un punto porcentual. ¿Y a quién le va a costar? ¿A quién le está costando? Pues al adoctrinado. Bueno, a todos nos cuesta, ¿verdad? Pero entre ellos al adoctrinado, que ellos sí van a seguir aplaudiendo al son que les mandan los matraqueros y adoctrinadores. Gracias, amigos, por haberme acompañado aquí en este programa de Opinión en Serio. Los espero en el próximo, estén pendientes. Y bueno, pues mi invitación como siempre a que dejen su like y sus comentarios en los videos de repetición y en los videos shorts de este programa. Búsquenlos en mi canal YouTube para aquellos que quieren nada más digamos el comentario, pues trato, ¿no? Busco yo presentarles los comentarios más importantes que considero yo de cada programa en los videos shorts de YouTube. Así que búsquenlos en mi canal YouTube y véanlos y compártanlos. También no olviden suscribirse a este canal y denle click a la campanita para que reciban la notificación de cada video nuevo de su programa Opinión en Serio. También, amigos, también los quiero invitar a que me sigan en mi cuenta de X, antes Twitter, nada más busquen @elbote, y en Facebook me pueden encontrar como Gerardo de la Huerta, así tal cual, ¿sí? Ahí me pueden buscar. Y todos los que quieran apoyarme para que siga esta Opinión en Serio, en el sitio que está pasando en la parte superior de su pantalla, ahí pueden encontrar las opciones, así como también en la descripción de cada video de repetición de estos programas en mi canal YouTube. Y bueno, amigos, pues sin más, les agradezco a todos su atención, preferencia, su apoyo. Que Dios me los bendiga, pásenla chévere y nos vemos.